Segunda parte, rectificador trifásico de media onda controlado de 6 pulsos con conexión diametral. Para ello vamos a hacer uso de 6 fuentes monofásicas. El desfase entre cada fuente va a ser básicamente de 60 grados. Para ello vamos a emplear 3 fuentes de 210 voltios, las cuales las tenemos aquí presentes. Para lograr las otras 3 fuentes de 210 voltios conectaremos este par de bobinas en serie y tendremos en esta fase 210 voltios. Lo mismo realizaremos con las otras bobinas. Para poder obtener un desfase de este grupo de fuentes, las cuales están desfasadas a 120 grados, y sabiendo de que aquí hay una misma fase, deberíamos lograr un desfase entre estas fuentes con respecto a estas de 180 grados. Para ello emplearemos la terminal sin marca como su neutro, mientras que en las bobinas, en el grupo de bobinas inferior de 210 voltios, emplearemos el neutro a la terminal con marca. Para ello vamos a empezar a realizar las conexiones respectivas. Puenteamos las terminales C2, C3, las terminales B2, B3 y A2, A3. A continuación, tomamos las terminales C1, B1 y A1 y las puenteamos a este nodo que podemos observar aquí. Realizamos el punto común de las bobinas de 210 voltios. Puenteamos C6 hacia este nodo común y lo mismo realizamos con B6 y A6. Necesitamos formar el punto neutro de estas 6 fuentes. Entonces, sabemos de que este es el punto común de las 3 fuentes inferiores. Entonces, para ello, y asimismo conocemos que este es el punto neutro de las bobinas superiores, debemos conectar este punto hacia la terminal A1 y este nodo hacia la terminal A2. Como indica el manual, debemos conectar las terminales A1 y A2 del transformador 3. Procedemos a realizar las conexiones hacia las terminales S. Sabemos de que nuestro neutro está localizado en el punto A2 o A1. Para ello, conectamos cualquiera de estos 2 puntos hacia la terminal S0. A continuación, realizaremos la conexión de las 6 fuentes hacia las terminales S. Entonces, conectamos A4 hacia S1. A continuación, conectamos B4 hacia S2 y C4 hacia S3. Conectamos las bobinas de la parte inferior hacia las restantes terminales S. Entonces, conectamos la terminal A5 hacia el punto S4. Conectamos B5 hacia la terminal S5 y la terminal restante, que es C5, al punto S6.
Realizaremos las conexiones del panel principal. Para ello conectamos B1 hacia A10, B2 hacia A11 y B3 hacia A12. Luego conectamos B4 hacia C10, B5 hacia C11 y B6 hacia C12. A continuación conectamos los cátodos de todos los tiristores hacia el nodo M. Para ello conectamos A4 hacia M, A5 al mismo punto. Lo mismo realizamos con A6 y a continuación conectamos C4 hacia el nodo ya mencionado. Lo mismo realizamos tanto con C5 y C6, ambos al nodo M. A continuación conectamos la carga que emplearemos para esta primera parte será una carga resistiva, como podemos apreciar, cuyas terminales deben estar siempre conectadas hacia la terminal 6. Recordemos que el valor de la resistencia de este banco es de 183 ohmios. Continuamos con la conexión y debemos conectar el nodo N hacia el punto neutro de nuestra conexión, el cual es el punto B0. Vamos a conectar lo que es los pulsos en los gates de los tiristores. Comenzamos con P6 a el gate 1, el pulso 1 al gate 2, el pulso 2 al gate 3, el pulso 3 al gate 4, el pulso 4 al gate 5 y el pulso 5 al gate 6. Como se pueden dar cuenta, ya como anteriormente explicamos, que deberían estar desfasados 60 grados y además están conectados justamente de P6 a G1, de P1 a G2, entonces van en sentido horario cada uno de ellos. Ahora vamos a el cable de control, que vendría a ser el T1, T9. Conectar lo que son las puntas de prueba en la salida. Vamos a medir voltaje en la carga y verificamos que está en el canal A. Luego venimos y conectamos lo que es la punta de prueba, pero de corriente. La conectamos que está en el canal B y también procedemos a encender el amperímetro de gancho, que es lo ponemos en una sensibilidad de 10 milivoltios por ampere. Y ahora sí, vamos a proceder a energizar la mouse. Primero trifásico. Después, como vamos a usar las terminales de S4 a S6, entonces subimos también el breaker, este breaker. Ahora vamos a las terminales S1 a S3. De ahí el breaker de la carga. A continuación podemos observar las señales tanto de voltaje y de corriente. Entonces procedemos a variar el ángulo de disparo. Observamos que a medida que aumentamos el ángulo de disparo, la corriente tiende a ser continua. Básicamente esto se debe a que la corriente toma la misma forma que el voltaje, dado que la carga es resistiva. Seguimos variando el ángulo de disparo y
vamos a observar cuál es el motivo por el cual este rectificador tiene el nombre de 6 pulsos. Entonces, conectamos la punta de prueba de voltaje hacia una de las entradas. Previamente debemos desenergizar el circuito. Para ello, bajamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S superior y el de la inferior. Entonces, desacoplamos la punta de voltaje y la conectamos en cualquiera de las señales de alimentación. En este caso elegimos S1 hacia el punto B0, el cual es nuestro neutro. Continuamos energizando el circuito. Breaker de las terminales S superior, inferior, luego el de la superior y a continuación el de la carga. Damos clic en el botón Hold Run para continuar con la adquisición de datos y podemos observar si es que aumentamos el ángulo de disparo. Observaremos que en un periodo de la onda de entrada, tenemos básicamente 6 pulsos. Para ello empleamos los cursores en el inicio de la onda AC de entrada. Mediante ese botón seleccionamos el cursor de la derecha, lo desplazamos hasta el fin, hasta el inicio del siguiente periodo y podemos contar la cantidad de pulsos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. Es este el motivo por el cual el rectificador que hemos realizado tiene el nombre de 6 pulsos. Continuamos desenergizando el circuito, pero previamente recordemos que debemos decrementar el ángulo de disparo para poder desenergizar al mínimo. Desconectamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S superior, el breaker de las terminales inferior y aparte de ello el transformador trifásico. Vamos con la siguiente parte, que vendría a ser la conexión de la carga RL. Entonces comenzamos en donde se conecta la carga, que es el punto 1 y 6 de la 1. Vamos por el amperímetro para medir la corriente, a la resistencia. Desde aquí vamos a conectar la inductancia, este punto, regresa al punto 6. Verificamos que la resistencia sea de 183 ohmios y que el inductor esté en el paso 2. Así obtenemos un ángulo de carga de 45 grados. Entonces ahora procedimos a conectar correctamente las puntas de prueba en lo que es el voltaje de salida. Verificando que todo está correctamente conectado, vamos a energizar lo que es la mouse. Sería primero el breaker trifásico, el breaker de las terminales S, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y el breaker de la carga. Estamos variando el ángulo de disparo desde el mínimo que indica en el potenciómetro de referencia 0 hasta el máximo, que es el punto 9. A partir de allí se observa una ligera falta de sincronización, pero podemos observar de que el ángulo de disparo en la posición 9 llega al mínimo rizado, como podemos comprobar en el osciloscopio. Continuando con las formas de onda, observamos de que la corriente
es ahora continua. Podemos observar que la marca de referencia de 0 amperios está aquí junto con el indicador del canal B, y por lo tanto podremos observar de que la corriente DC es prácticamente continua sin rizo. Entonces, para observar de que en realidad está actuando la inductancia, vamos a disminuir la inductancia hasta que la forma de corriente tome la forma de onda del voltaje, es decir, vaya tendiendo a ser más resistiva. Entonces, disminuimos los pasos y observamos la forma de corriente. Vemos que ligeramente la corriente va tomando una forma más aproximada a la forma de voltaje. Para recalcar más este hecho, podríamos incluso aumentar el valor de la resistencia, lo cual realizamos en este momento, siempre observando de que en el sentido contrario a la flecha mostrada en la placa del banco de resistencias, si giramos en sentido contrario estaríamos aumentando resistencia, ya que la corriente disminuye. Como observamos en la forma de onda, se aproxima cada vez a una forma más aproximada a la forma del voltaje. Con esto queremos recalcar de que para un valor de 486 milihenrios y 183 ohmios como carga inicial, la corriente es prácticamente continua. Esto también es debido a que al tener más pulsos en el voltaje DC, la corriente tiene menor tiempo para decrecer y mayor tiempo permanece en alto. Con lo cual procedemos a desenergizar el circuito mediante la desactivación del breaker de la carga, pero recordando previamente que hay que disminuir el ángulo de referencia. En realidad lo que estamos haciendo es aumentar el ángulo de disparo, lo que se traduce en una disminución de la referencia en la Maustless, en su potenciómetro. Continuamos con la desenergización, desconectando el breaker de la carga, el breaker de las terminales S superior y el breaker de las terminales S inferior, y finalmente el breaker del transformador trifásico. Vamos a observar el efecto del diodo de paso libre en el rectificador que hemos realizado. Emplearemos este switch y conectaremos este diodo, que es el diodo 1, en antiparalelo a la carga. Entonces, conectamos la terminal A1 hacia una de las terminales del switch. A continuación, la otra terminal del switch hacia la carga, hacia la terminal 1 de la carga, perdón. La terminal A7 del diodo 1 hacia la terminal 6. Con lo cual faltaría conectar las puntas de medición, empezando con la de voltaje, entre las terminales 1 y 6 de la carga. Recordemos de que la carga debe estar previamente ajustada a un ángulo de 45 grados. Para ello, el valor de resistencia debe ser aproximadamente 183 ohmios y el paso del inductor del banco trifásico de inductores debe estar seleccionado en el paso 2, como se muestra a continuación. A continuación, realizaremos la energización de la Maustless. Empezamos con el breaker trifásico. El breaker de las terminales inferior de las terminales S y el breaker superior de las terminales S. Finalmente, el breaker de la carga. Con lo cual, recordemos de que el switch está en la posición 0, lo que indica que el diodo de paso libre está desconectado. Veamos las formas de onda. Si observamos, la corriente es
inductiva, pero inicialmente observemos la forma de onda de voltaje. Veamos de que en la parte inferior del cursor del indicador A tenemos voltaje negativo. Esto se debe básicamente a la inductancia. Observemos el valor del voltaje DC, es de 9 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar el switch que observamos a continuación y lo ponemos en la posición 1, habilitándolo, es decir, cortocircuitando sus terminales. Como observamos, hay una mejora hay un aumento de casi 4 veces el voltaje DC, sin diodo de paso libre, que era lo que mostrábamos anteriormente. Ahora hay 36 voltios DC. Realicemos nuevamente el cambio de posición del switch para verificar lo acontecido. El voltaje es 9 voltios nuevamente y la corriente 0.08 amperios. Activemos nuevamente el switch. En la posición 1, la corriente aumentó también aproximadamente, en este caso 3 veces, es decir, ahora es 0.24 amperios, y procedemos a aumentar el ángulo de disparo. Ajustamos las señales de voltaje y de corriente. Observamos de que el disparo de los SCRs ha logrado de que la forma de onda de voltaje tenga el rizo mínimo y que la corriente sea al mismo tiempo continua. Ajustamos el trigger para estabilizar la señal en el canal A. Y observamos de que debido a la gran cantidad de pulsos, en realidad son 6 en comparación con rectificador monofásico, tenemos una corriente más continua. Procedemos a disminuir el valor de inductancia nuevamente para comprobar de que la inductancia está en efecto alisando la corriente. Disminuimos el valor de la inductancia aumentando los pasos. Recordemos que estaba en 2, ahora estamos en el paso 9 y la forma de corriente se aproxima cada vez más a la forma de voltaje. Para que el efecto sea más pronunciado, aumentaremos el valor de la resistencia para que la carga sea más resistiva que inductiva. Recordemos que para aumentar la resistencia debemos girar la perilla del banco de resistencias en sentido contrario al que nos indica la flecha. En este sentido se aumenta corriente. Lo que nosotros buscamos es disminuirla, aumentando resistencia. La forma de onda de corriente es cada vez tiene más rizo, con lo que se asemeja más a la onda de voltaje. Procedemos a desenergizar el circuito. Previamente disminuimos el ángulo de referencia de la mouselace. Desconectamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S superior y el breaker de las terminales S inferior, así como el breaker trifásico.